Octubre es el mes en el que se respira un ambiente de terror y misterio, al ver a las personas adornar sus hogares con esqueletos y telarañas. Aunque aquí en México, el 2 de noviembre es la fecha por excelencia en la que recordamos a los que ya no están con nosotros. Además, nunca faltan las experiencias paranormales que nos cuentan nuestros más allegados. Es por ello que, en este año 2022, traigo a mi canal el especial de Día de Muertos, con 4 historias escalofriantes que los dejarán pensando seriamente en las entidades paranormales que se encuentran en el más allá. Sin más que añadir, los dejo con la intro. Hola, hola. ¿Quieres sentir miedo? Muy bien. Yo soy Mike Alan Mora. Comenzamos. Historia compartida por Fernanda Álvarez. Hace algunos años, una desafortunada noticia hizo que prácticamente toda mi familia y algunas personas cercanas nos reuniéramos debido a que mi abuelo acababa de fallecer, por lo cual todos acudimos a la casa en donde él solía vivir para ayudar en lo que pudiéramos. En una noche, mientras se estaban llevando a cabo los rosarios, recuerdo que yo estaba ayudando con los preparativos de aquel día junto con mi hermano, quien era bastante pequeño en ese entonces. Además, esa noche él llevaba puesto un pantalón negro y un suéter rojo con rayas negras. Desafortunadamente, tras un rato de descuido, lo perdí de vista en tan solo unos instantes sin siquiera saber a dónde había ido. Entonces dejé lo que estaba haciendo y fui a buscarlo por toda la casa. Lo busqué en cada cuarto y lo llamé varias veces. Incluso lo busqué en la azotea, pero no había ni rastro de él. No pude evitar alarmarme y salí afuera de la casa para buscarlo, y fue ahí donde lo vi, aunque me di cuenta de que algo no andaba bien en él. Cabe resaltar que mi hermano le tenía mucho miedo a la oscuridad y a salir solo de noche. Sin embargo, él iba brincando directamente hacia la milpa en donde no había nada que iluminara esa parte, así que se me hizo muy raro su comportamiento. Pero aún así no le tomé mucha importancia a los detalles y fui corriendo a alcanzarlo. Solo que en ese momento mi mamá me gritó: ¿A dónde vas? Por lo cual yo le respondí: por mi hermano, se acaba de meter acá. Pero de repente mi mamá me dijo algo que me hizo estremecer de terror instantáneamente, pues ella me dijo: no es cierto, tu hermano está aquí adentro, sal de ahí ahora mismo, te puede picar algo. Enseguida me detuve tras escuchar las palabras de mi mamá y decidí regresar de inmediato a la casa, aunque justo en el momento en que me di la vuelta, claramente pude escuchar entre la milpa a algo que corrió muy rápido sin detenerse entre la oscuridad, por lo que yo solamente me limité a salir corriendo muy asustada sin mirar atrás. Tiempo después, al platicarle mi experiencia a mi familia, todos coincidieron en que seguramente había sido un duende que me quería hacer algo muy malo, ya que ese tipo de seres acostumbran a atraer con engaños a las personas y hacer que mueran de formas muy extrañas solo por diversión, mientras que otras personas dicen que lo hacen para llevarse sus almas y jugar con las almas de los niños en el limbo. Sea como sea, definitivamente es una anécdota que nunca voy a olvidar. Historia enviada por Mar H.M. Hace muchos años, cuando yo era niña, siempre acompañaba a mi mamá a ir al molino alrededor de las 4 de la mañana. Eran otros tiempos y la rutina de vida era diferente. Por tal motivo, uno de esos días me tocó ayudar a mi mamá con las labores de aquella ocasión, aunque la fecha era especial, ya que se trataba de la madrugada del 2 de noviembre. Era Día de Muertos, por lo cual era una noche pesada.
como aquí solemos decirle. Solo que yo no le hacía mucho caso a esas supersticiones de la gente y mucho menos mi mamá, quien prefería cumplir con su trabajo a quedarse sin sustento a causa del miedo. La oscuridad era casi absoluta, ya que antes, en la localidad en donde vivo, no se contaba con alumbrado público y siempre estábamos obligadas a ir con lámparas de pilas para alumbrarnos en el camino. Afortunadamente, a nosotras nunca nos había sucedido ningún imprevisto en el trayecto, pues no sucedían cosas paranormales como todas las personas lo contaban, y solamente nos cuidábamos de las serpientes que pudieran llegar a sorprendernos a mitad de la calle. Solo que aquella noche, nuestra perspectiva acerca del mundo paranormal cambió drásticamente. La noche era muy serena. No había ni una sola persona en la calle más que mi mamá y yo. Las casas dejaban ver desde afuera sus veladoras encendidas y algunas partes de sus ofrendas que les ponían a sus difuntos. Pero todo estaba muy tranquilo, o al menos lo estaba hasta ese punto. Al llegar a nuestro destino, todo transcurrió con completa normalidad y retomamos nuestro camino hacia nuestra casa para trabajar con la masa molida que llevábamos cargando, aunque para ello teníamos que cruzar forzosamente una calle que dejaba ver libremente hacia la iglesia de la comunidad, por lo cual, al llegar a dicha calle, ambas pudimos notar con bastante extrañeza a un gran número de personas a lo lejos que se dirigían directamente hacia la entrada de la iglesia con lo que al parecer era una veladora en sus manos. Por mi parte, recuerdo que enseguida le pregunté a mi mamá por qué había tantas personas entrando a la iglesia a las 4 de la madrugada y por qué todas llevaban veladoras en sus manos. Pero mi mamá no supo qué responderme y solamente me dijo que siguiera caminando para que no se dieran cuenta de nuestra presencia. Entonces no volví a preguntar acerca de lo que habíamos visto e hice tal cual lo que mi mamá me había dicho. Tiempo después, en Día de Muertos, y cuando yo ya era mayor de edad, vino a mi mente el recuerdo de esa extraña anécdota que no pude evitar recordársela a mi madre, quien al recordarla se le puso la piel de gallina y, tras varios años después, finalmente me dijo que lo que habíamos visto no era lo que nosotros pensábamos, debido a que nadie en sus 5 sentidos se atrevería a entrar a la iglesia a esas horas, la cual en principio permanece cerrada durante la noche y solamente en el día puede haber libre acceso, por lo que la gente que habíamos visto definitivamente ya no pertenecía a este mundo, y solamente la suerte nos había sonreído aquel día debido a que pudimos observarlas a lo lejos sin que nos llevaran junto a ellas. Historia enviada por José Eliu. Hace algunos años, yo solía vivir bastante lejos del pueblo en donde actualmente vivo. Es por ello que, aunque ya no vivo ahí, nunca he dejado de recordar una experiencia sumamente escalofriante que viví en ese lugar. Para esta historia es necesario que sepan que en donde yo antes vivía había sucedido una tragedia en el año 2003, ya que un día una joven salió de su casa sin decirles a sus padres a dónde iba, hasta que la terminaron encontrando sin vida en un canal de agua que pasa muy cerca de donde estaba mi anterior casa. Por lo cual, tiempo después, las personas comenzaron a contar historias aterradoras relacionadas con ese lugar, y ya que saben esto, ahora sí puedo contar mi historia, la cual sí fue completamente real. Fue el año 2010. Yo y un primo llamado Jair veníamos caminando después de haber asistido a un cumpleaños familiar, aunque para regresar a casa justamente teníamos que pasar muy cerca del famoso canal que ya mencioné al principio. Para nosotros, pasar por ahí no era un problema, solo que siempre solíamos hacerlo de día y en aquella ocasión era bastante noche, alrededor de las 3:45 y las 4 de la mañana, por lo que decidimos pasar por ahí con más cuidado para no salirnos del camino. Al ir avanzando, ambos pudimos sentir claramente una ráfaga de viento muy frío que nos hizo sentir escalofríos al instante, pero en ningún momento vimos que viniera alguien detrás de nosotros, solo que lo aterrador
estaba a punto de comenzar unos metros más adelante. Cuando ya nos encontrábamos cerca del canal, mi primo empezó a comportarse de manera diferente, así que enseguida le dije que se calmara porque era un tramo peligroso para ir bromeando, pero él parecía no escucharme hasta que de repente, unos metros más adelante, él comenzó a caminar hacia el canal como si algo le llamara mucho la atención. Aparte de eso, él iba caminando e iba diciendo cosas extrañas como, ya es mi turno, sé que puedo lograrlo. Entonces pensé que me estaba jugando una broma, aunque rápidamente recordé las historias que me habían contado de ese lugar, y corrí a ponerle el pie para hacer que se tropezara antes de que cayera en el canal, por lo que, una vez que lo retuve en el suelo, pude jalarlo a una buena distancia del gran torrente de agua, salvándolo de sufrir un terrible accidente, mientras él solamente repetía una y otra vez la frase, no puedo ayudarte a salir. Pero ahí no acaba mi anécdota. Al tomarlo de las manos y alejarlo lo más posible del canal, pude darme cuenta de que a unos 30 metros había una chica delgada como de 20 años caminando de espaldas sin dejar ver su rostro en dirección opuesta a nosotros. Así que inmediatamente comprendí lo que le estaba sucediendo a mi primo y me quedé a vigilar que no se moviera de donde estaba yo, hasta que finalmente le llamé a uno de mis tíos, quien llegó para ayudarme a cargarlo hasta llegar a mi casa. Lo más interesante fue que, mientras esperaba que llegara mi tío, aquella chica se perdió entre la oscuridad en las partes donde las lámparas no alcanzaban a iluminar, lo cual se me hizo muy extraño. Al otro día, al preguntarle a mi primo sobre lo sucedido, él solamente dijo que recordaba haber sentido mucho frío y haber visto a una chica que se estaba agarrando de una rama a punto de ahogarse en el canal, por lo cual él corrió a ayudarla sin pensar mucho en el peligro, aunque ya estando consciente, nos dijo que parecía haber sido más un sueño que algo real. Ese ha sido mi relato, aunque posiblemente haya aún más, ya que los lugareños aseguran que habrá más historias sobre la chica del canal en ese lugar. Historia compartida por Laura Lagos. En octubre, fuimos a la casa de una tía a cenar, pero cabe recalcar que no tenía mucho tiempo que acababa de fallecer su mamá, quien también vivió en esa casa durante muchos años. La señora solía ser muy cuidadosa con sus cosas y con otros aspectos más. Aquel día transcurrió con completa normalidad, pero llegada la noche, tuvimos que emprender el rumbo de regreso a casa con mis papás, solo que antes de despedirnos, ocurrió un suceso bastante escalofriante. Me encontraba de pie, justo esperando a que mis papás se despidieran primero de mis tíos, así que después lo hice yo. Mientras estaba despidiéndome de ellos, específicamente de mi tía, se me ocurrió la idea de recargarme por unos momentos en la alacena que en vida le había pertenecido a su mamá, por lo que al estar intercambiando algunas palabras con ella, decidí recargar mi brazo en un espacio pequeño de dicha alacena, solo que justo unos instantes antes de hacerlo, claramente pude sentir que una mano demasiado fría me tomó del brazo impidiéndome recargarme en el mueble. Por mi parte, yo grité en ese preciso momento muy asustada y todos los presentes me preguntaron qué era lo que me estaba pasando, así que yo les respondí rápidamente con mucho miedo y casi llorando que acababa de sentir que alguien me había tomado del brazo hace unos instantes. Enseguida todos se me quedaron viendo con un rostro de confusión, ya que a un costado de mí no había nadie en ese momento. Lo más extraño fue que yo no fui la única que sintió algo inexplicable, debido a que mi tía sintió que algo la empujó suavemente justo en el momento en que yo me iba a recargar sobre la alacena, y que además dicho empujón estuvo acompañado de un poco de aire frío detrás de ella que le hizo sentir escalofríos, mismos que solo se intensificaron cuando yo grité instantes después. La verdad, fue algo muy raro, pues después del suceso no dejaba de sentir miedo a cada paso que daba dentro de la casa de mi tía.
Al final, salí de allí junto con mis papás casi de inmediato de regreso hacia mi casa, bastante tarde y con el miedo aún latente sobre mí. Hasta aquí el especial de Día de Muertos. Cuéntenme en los comentarios qué opinan acerca de la conexión entre los dos planos existenciales que se genera justo en estas fechas de Día de Muertos. Además, no olviden darle like al video, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Es de gran ayuda. Sin más por el momento, yo soy Mike Alan Mora. Hasta luego.